Muy buenas noches. Parece que hace mucho frío en el lugar, ¿no? Están todos ahí con camperas, abrazaditos, ahí en las casas también que nos están mirando. Damos muy buenas noches a los que no pudieron estar presentes en este lugar. Y bueno, qué lindo es poder reunirnos un domingo más, una serie muy especial. Y también, por lo que tengo entendido, está terminando la serie. Justamente hoy quiero que me acompañen. No me acuerdo el nombre de la señora, pero sabía ver una señora en Canal 7, creo, que hablaba así en un tono muy amable y te contaba una historia y te llevaba y después terminaba viendo una película. Pero está lindo cómo lo plantea, ¿no? La idea que quiero que me acompañen en esta noche a conocer de una forma lo que fue la epístola o la carta de la cortesía. Escuchar la historia de dos personas y que juntos podamos pintar un cuadro, ¿no? Imaginémonos lo que el Señor tiene, lo que está diciendo, lo que está comunicando a través de su palabra. Y por eso me gustaría que primero tengamos nuestras Biblias listas aquí, tanto como los que están de nuestras casas, y vamos a encomendarnos en oración. Bendito Dios, te pedimos que hables a nuestros corazones, que prepares la tierra para tu palabra, Señor, para que tu semilla pueda germinar y que tú hables a nuestros oídos hasta lo más profundo de nuestro ser, Señor, y traigas la gloria de Cristo a nuestra mente. Te rogamos, oh Dios, que tu evangelio sea exaltado en esta noche. Te pedimos que estés con nosotros al abrir la Escritura. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Muy bien. Primero quiero que me acompañen a la carta quizás más cortita del Nuevo Testamento. Está antes de Hebreos. El libro de Hebreos está casi al último de la Biblia, pero antes hay una carta, una epístola muy personal y muy cortita. Esta epístola es la epístola o la carta a Filemón. Filemón no es la única persona protagonista de la carta, sino que también hay otra muy querida por el apóstol Pablo, muy querida. Y antes que nada, vamos a hacer una breve introducción, porque vamos a comprender que en la exposición de la palabra de esta carta, hay otro personaje que se llama Onésimo. Y es muy importante porque forma parte del motivo de la carta. Pero no solo el motivo, sino que también fue el que llevó la carta. Miren qué interesante, para entender un poquito del contexto histórico, para ayudar a pintar ese cuadro en sus mentes. Filemón era de Colosas, Asia Menor, ciudades del Imperio Romano. Cuando Pablo cae por primera vez preso en Roma, escribe cartas. Entre esas cartas escriben varias y dos muy juntitas. Una de las cartas es la carta a los hermanos de Colosa o los colosenses. Y la segunda carta, bien personal, a puño y letra, es Filemón o la carta a Filemón. Si podemos ver ahí nomás, rapidito, en nuestras Biblias, en Colosenses capítulo 4, podemos ver en los versículos 7, dice: todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozcan lo que vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. Ahí aparece nuestro segundo personaje en el versículo 9, con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros, todo lo que acá pasa os hará saber. O sea que
Onésimo llevaba junto con Tíquico 2 cartas y una hablaba de él. Ahora, Colosenses, una de las ciudades, o Colosa, una de las ciudades muy nombradas en la Escritura, donde había también, bajo el Imperio Romano, una gran iglesia o muchos hermanos y discípulos del Señor, ¿no? Y bien, podemos ver que Pablo desde sus prisiones escribe esta carta. Estaba preso por primera vez bajo las autoridades de Roma. Entonces, significa que la carta fue escrita más o menos en el año 62 después de Cristo, en el primer siglo, y podemos ver un cambio tremendo en el apóstol Pablo, una ternura, pero sobre todo la cortesía que tuvo al dirigirse a su querido compañero y amado Filemón. Ahora, cuando vamos a la carta de Filemón, para algunos que ya lo han leído, quizás les sea más sencillo, pero les voy a hacer un spoiler. No sé si saben lo que significa más o menos, le tiro más o menos el contenido de la carta. Habla de Onésimo, que Onésimo era un esclavo fugitivo. Ahora, estos términos, sobre todo de esclavitud, puede sonar medio contradictorio cuando se lo lee en la Biblia. Y está bueno aclarar para evitar cualquier destello de dudas sobre la palabra de Dios. Porque uno dice, ¿la Biblia no condena la esclavitud? Eso es una muy buena pregunta. Ahora, la esclavitud como la conocemos en los siglos pasados y actual, vamos a ver que muchas veces no es la esclavitud que habla la Biblia. Cuando en la Biblia, en los tiempos del Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, vemos que hay un cierto oficio de servidumbre. A eso apunta la esclavitud. Y fue tan así que en Génesis, ¿no?, aparece la primera condena porque se vendió a alguien como esclavo. Ahí hay una diferencia. José fue vendido por sus hermanos como esclavo a Egipto. Y eso sí es condenable en la Escritura. Pero vemos que en la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, personas que contraían una gran deuda y no podían pagar, se vendían a sí mismos como esclavos. Ahora, el término esclavo a nosotros nos suena por lo que vivimos los últimos años o conocemos de la historia, sobre el abuso, el tráfico, el maltrato. Pero estas personas, al no poder afrontar una deuda, sean extranjeros o israelitas, se ofrecían, se vendían como esclavos o siervos de las personas. Muy interesante esta palabra siervo, porque la va a ver en toda la Biblia. Entonces la persona, si era israelita, se podía vender en ciertos términos y los amos de esos esclavos también tenían ciertas normas en la ley de Moisés, cómo debían tratar estas personas. Y es muy interesante porque desde los inicios de la revelación de la Escritura, Dios habla de que no hay acepción de personas independientes del oficio. Y tampoco que la esclavitud se daba por una diferencia de nacionalidad o raza, quizás como lo veíamos en América hace no muchos años. Entonces estas personas estaban en Deuteronomio y Levíticos, libros que forman parte de la revelación del Antiguo Testamento, tenían bien específico el trato y que el servicio o la entrega como un esclavo debía ser temporal. Otro punto importante, porque el esclavo también tenía la opción de ser siervo por siempre. Teneme esta idea en la mente. Vemos que en el Nuevo Testamento, en los tiempos del Imperio Romano, se practicaba la esclavitud, pero con un poquito más amplio el matiz. ¿En qué sentido? Personas que no podían sostener a sus hijos
a veces optaban por darles una mejor vida, entre comillas, vendiéndolos como esclavos o como servidores de familias más pudientes. Otras personas, más allá de que contraían deudas, ¿no?, optaban por el oficio de este tipo de servidumbre o de esclavitud sobre personas romanas con cierto estatus, ¿no?, abogados, médicos. ¿Por qué? Porque lo que le interesaba era adquirir los conocimientos del oficio y los beneficios de vivir en una familia meramente pudiente y luego poder en libertad tener su propio oficio, trabajo, o incluso algunos llevaban a hacer sociedades con sus antiguos amos. Y por supuesto que está la parte de la historia que todos conocemos, como la esclavitud, el maltrato por diferencia racial, el tráfico de personas, tráfico de mujeres, que es en la Escritura absolutamente condenable. A tal punto que la ley de Moisés dice en Éxodo, si alguien es encontrado vendiendo una persona o secuestrando, es digno de la pena de muerte. Y cuando vamos a 1 Timoteo, ya en el Nuevo Testamento, 1 Timoteo 8, capítulo 1, versículo 8 hasta el 10, habla de ciertas descripciones de la inmoralidad que va el mundo tras el mundo. Y va describiendo esta inmoralidad como personas amadores de sí mismos, adúlteros, ladrones. Y en un momento menciona parricidio, matricidio, ¿no?, aquellos que asesinan a sus padres, y al mismo nivel lo pone a los que secuestran personas. Es decir, que el acto de esclavizar o de vender personas a beneficio personal está condenado por la Escritura. Pero es bueno saber que este no fue el caso de Filemón ni de Onésimo, porque Onésimo voluntariamente era esclavo o siervo de Filemón, pero habían tenido un importante problema. Onésimo había huido. Pero vamos a la carta de Filemón sin más preámbulo y vamos a ver que los primeros versículos, Pablo comienza sus salutaciones escribiendo en el versículo 2, a la amada hermana Apia, a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. O sea, le escribe a 3 personas que creemos que eran familiares: Filemón, Arquipo y Apia. Y luego, miren lo bello que es. La verdad que esta carta tiene muchas riquezas para examinar, pero del versículo 4 al 7 podemos ver un gran preámbulo del apóstol Pablo reconociendo el carácter de Filemón. Pablo estaba preparando la tierra. Empieza a destacar diciendo que doy gracias a Dios haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús, pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados las entrañas de los santos. Bueno, dice los corazones de los santos. Y conceptualmente para nosotros es lo mismo, porque para los hebreos las entrañas era el lugar donde estaban los profundos sentimientos, para lo que hoy nosotros lo conocemos como el corazón, ¿no?, cuando nos referimos a la parte emocional. Esta persona había sido un hombre muy reconfortante para la iglesia del Señor. Filemón era un gran ejemplo. Incluso Pablo ora diciendo: tengo gran gozo porque sos ejemplo, y también para que los demás te tomen como referencia o ejemplo en cuenta de tu fe, para que así puedan conocer las profundidades de la bondad que hay en Cristo. Me gusta que nos quedemos hoy con esta idea.
para que conozcamos la profundidad de la bondad que hay en Cristo. Y podemos ver que en el versículo 8, con la tierra preparada, Pablo empieza el motivo de su carta. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo, ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo. Versículo 10, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Ese es el motivo de la carta. Pablo estaba preparando el corazón de Filemón, pero dice algo muy importante. Yo, aunque tengo libertad en Cristo, libertad por haber recibido el ministerio apostólico, puedo mandarte lo que es correcto, pero no abuso de eso, sino que voy a buscar tu favor. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Es interesante la descripción tan tierna. Primero, la cortesía del apóstol Pablo, porque no ejerció su derecho como apóstol de hacer lo que conviene de una manera de orden, sino que apela, ruega a Onésimo, a Filemón por Onésimo, y le dice: te ruego por 3 motivos: por amor, porque ya soy anciano, y también porque estoy en prisiones por Jesucristo, encarcelado por haber predicado el Evangelio, apelando a la misericordia de Filemón. Pero no termina ahí los ruegos. Te ruego por mi hijo, esa ternura, y luego vuelve a decir en el 11, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Mi querido amigo, amiga, esto es un juego de palabras que usa Pablo. ¿Saben por qué? Onésimo en griego significa provechoso, y usa ese término para decir en otros tiempos nos fue o te fue inútil. Inútil no por el oficio, sino por la causa por lo cual Onésimo era fugitivo. A lo largo de la carta vamos a ver que, por lo que se lee, Onésimo escapó, y no solamente eso, sino que perjudicó materialmente a Filemón. Es decir, algunos eruditos creen que le robó o algún daño material le hizo. Entonces Pablo, cuando dice en otro tiempo no fue inútil, está apelando a la memoria, al suceso, pero de una forma suave. Ahora nos es útil. Y ese juego de palabra que tiene que ver con ese nombre provechoso. En el versículo 12 dice: el cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a mí mismo. Qué bárbaro, porque Pablo lo tenía en la prisión, o sea, lo engendró en la prisión, en el sentido de que Pablo lo discipuló, le mostró a Cristo, le habló de Cristo, y Onésimo experimentó la salvación, un nuevo nacimiento, una nueva vida. Por eso dice, no solamente que estaba con él, sino que era su servidor. Pero el apóstol dice: te lo envío, te lo vuelvo a enviar. Recíbele como a mí mismo. Primera palabra, primera vez que dice recíbele, ¿no? De recibir. Qué bárbaro, Pablo intercediendo por un pagano de la ciudad de Colosa, viniendo de un judaísmo exclusivista. Cómo Dios cambió ese corazón para que hable con tanta ternura de una persona como un hijo. Y yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirvieses en mis prisiones por el Evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como necesidad, sino voluntario, la cortesía. Porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo,
para que le recibieses para siempre. Pablo está hablando en dos aspectos. Cuando habla de porque quizás se apartó de ti por algún tiempo, está hablando de los designios de la providencia de Dios, cómo Dios a lo largo de la vida de las personas que aparecen en la Biblia y las nuestras, usó el mal para el bien, usó el mal para el provecho, ya sea nuestro o de alguien. En este caso, Pablo recita refiriéndose a cómo el mal que Onésimo había hecho, Dios lo encaminó a bien para el provecho de Filemón. ¿Les recuerda a alguien esa frase? El mal que pensaron contra mí, Dios lo usó para bien. José, siendo gobernador de Egipto, viendo a sus hermanos arrodillados, atemorizados de que los mate en venganza. El mal que planearon contra mí, Dios lo usó para bien. Pablo estaba rogando y apelando a la conciencia de Filemón. Pero miren lo que dice el versículo 16, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, ¿no? El título de esta noche, más que un esclavo. Como hermano amado mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Ya no esa relación de esclavo y amo, porque iba a seguir. Es interesante, si nos detenemos un momentito aquí, había una ley que protegía también, o sea, dentro de las leyes romanos, los esclavos podrían apelar a justicia frente a sus amos. Pero también había leyes que protegían a sus amos. Entonces, esclavos que escapaban eran fugitivos. Y si una persona tenía bajo su reserva o tutela un esclavo fugitivo, si no me equivoco, tenía cerca de 20 días para devolverlo si no pagaba una pena. Entonces, uno no sabe a ciencia cierta, ¿no?, cuál fue el motivo del envío original de Filemón, de Onésimo a Filemón, pero va a tener que ver en la descripción de estos versículos. Onésimo, cuando fue enviado para ser recibido por Filemón, Pablo le ruega, Pablo intercede. Pero cuando habla de no como un esclavo, sino más que un esclavo, no se refiere a una liberación legal de su oficio, sino a una liberación práctica de la relación que iba a tener Filemón ahora con su esclavo. Qué bárbaro. Y y continúa en el versículo 17, así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún mismo tú me debes también. Los originales traducen mejor ese versículo o tienen mejor los más antiguos. ¿A qué apunta Pablo cuando dice porque tú también me debes? No está hablando de un préstamo, está hablando de otra cosa. En el contexto, si una persona devolvía un esclavo fugitivo a su amo, estaba en todo su derecho de exigir una recompensa. Y la recompensa era bastante jugosa y estaba amparada por la ley romana. Por eso, tiene dos connotaciones esta expresión. Si en algo te dañó, primero, si en algo te debe, si en algo te es deudor, ponlo a mi cuenta. Y el texto original, el concepto, es un término comercial. Si te dañó materialmente o en dinero, ponlo a mi cuenta.
Pablo se estaba haciendo cargo de los daños y perjuicios, pero no solamente material, sino que apuntaba más allá. El versículo 19 dice: yo, Pablo, te escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes aún más. Sería mejor la traducción. No es que te me debes tú también, te me debes aún más, dicen los más antiguos. Significa dos cositas. Pablo estaba por un lado mencionando: mira, si yo te devuelvo y él te dañó, te robó, sácalo de mi cuenta, porque me tendrías que dar una recompensa bastante más alta. Sácalo de mi cuenta, yo lo pago. Pero además, como Filemón, colaborador amado del apóstol Pablo, muy posiblemente se esté refiriendo al tiempo y la dedicación invertida en la vida del apóstol Pablo en Filemón. ¡Qué belleza! Y termina diciendo: sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor, te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás más aún de lo que te digo. Casi que termina la carta con otro juego de palabras. ¿Lo puedes ver? ¿Puedes ver en el versículo 20? ¿Puedes ver que vuelve a decir: tenga yo algún provecho de ti en el Señor? ¿Recuerden qué significaba Onésimo? Provechoso, útil. Tenga yo algún provecho en el Señor. Es decir, puedas obedecer esto que es agradable al Señor y dar con tu acción, con tu generosidad, con tu misericordia, alabanzas a Dios. Tenga yo algún provecho de ti en el Señor. Qué bárbaro. Qué hermoso cuadro, porque esta es una de las epístolas más personales del apóstol Pablo, que va dirigida especialmente, aunque los destinatarios son mencionados como tres, posiblemente hayan sido familiares, pero está dirigida a Filemón. Es bien personal, a puño y letra. Ahora, no sé si has podido ver algo más en este cuadro, y a eso me gustaría llevarte, a que juntos podamos ver un cuadro mayor a la historia, donde interviene Dios, donde interviene nosotros y donde está Jesús. Mira qué interesante en todos estos textos y versículos que tienen una gema, que tienen riqueza de la bondad de Dios para con nosotros. Qué bueno es saber que la Biblia no fue escrita para reformar la sociedad. Fue escrita para mostrar que el hombre es pecador y necesita de Dios. Y así que, como estaba Filemón, hoy estamos nosotros. Como estaba Filemón como estaba Onésimo, lejos de Dios y enemigo de Dios. Así venimos nosotros al mundo. Pero no lo digo yo, lo dice la Escritura. Por eso, acompáñenme, por favor, Colosenses capítulo 1, versículo 21. Acompáñenme con sus Biblias. Colosenses dice: y a vosotros también, que erais en otros tiempos extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Bueno, me gustan los dos primeros términos, que en otros tiempos eran extraños, extranjeros, o en otras palabras, estabas lejos de Dios,
y eras enemigo de Dios. La verdad en la Escritura es esa, mi querido amigo, amiga. Nacemos lejos de Dios, siendo enemigo de Dios. Romanos 3:23 es un texto bastante conocido. Por cuanto todos hemos pecado, hemos sido desterrados, lejos de la gloria de Dios. Y uno se pone a pensar automáticamente en su vida, ¿qué hizo y si fue suficiente para estar lejos de Dios? Aunque siempre lo haya llevado a Dios en su boca. Querido amigo, amiga, la Escritura, la Biblia, muestra el verdadero cuadro del hombre. Nacemos separados de Dios, lejos, enemigos de Dios, viviendo una vida vana, vacía, y que muchas veces eso decanta en distintas esclavitudes. Podemos ver también Efesios 2:13, ¿no? Ahí en el capítulo 2 de Efesios, versículo 13. Me gusta el término que usa porque dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otros tiempos estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Pablo le está hablando a personas que fueron salvadas. Pero quiero que te quedes con este concepto. Estabais lejos de Cristo. Estábamos enemistados con Dios. Y quiero despejarte tu mente para que no pienses que aquella persona que se declara enemigo de Dios es igual que a un agnóstico, que un ateo, que un escéptico. No, mi querido, no. Por el contrario, la Biblia dice que todos nacemos lejos de Dios, que nacemos con una naturaleza corrompida, con un corazón corrompido. Más allá que nuestro corazón tenemos vestigios de moral y podemos pensar o hacer alguna que otra cosa buena, ninguno de nosotros, queridos amigos, podemos negar la inclinación natural que tenemos hacia el mal. Ninguno puede negarlo. Nacemos siendo lejanos a Cristo y enemigos. Nacimos dando la espalda a Dios. Y como estaba Onésimo, quizás hoy estás en esta noche de esta manera, lejos y enemigo de Dios. Querido amigo, amiga, que estés así no va a depender de tu estilo de vida. Por el contrario, todos nacemos así. No hay nadie que no haya nacido separado de la gloria de Dios. Porque traemos y acarreamos esta naturaleza corrupta que es el pecado. No somos pecadores porque pecamos. Pecamos porque somos pecadores. Y el pecado no es nada más que esto, una violación a los estándares de Dios, una ofensa a la santidad de Dios. Amigo, amiga, no hay nadie en el mundo que no haya pecado. Nacemos todos en esta condición. ¿Y qué problema? Porque Onésimo se fue hasta Roma y que queda bastante lejitos para ir en pie desde Colosas buscando que no lo pillen, que no lo encuentren, lejos de su amo, Filemón. Pero encontró en la prisión. ¿Qué habrá hecho Onésimo? Lo encontró en la prisión al apóstol Pablo. Y tuvo un cambio de vida. ¿Qué pasó con Onésimo?
lo interesante de esta carta es que así como nacemos separados de la gloria de Dios, necesitamos volver a Dios. Necesitamos reconciliarnos con Dios. Es una relación rota. Lo que pasó entre Filemón y Onésimo, necesitamos que alguien interceda por nosotros, porque el hombre está atado de manos. El hombre y la mujer nada pueden hacer, dice la Biblia. Y esto es muy interesante, porque si me acompañan a 1 Timoteo 2:5, si lo tienes ahí, si no, léelo en la pantalla, por favor. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Cada persona necesita restaurar o reconciliar su relación con Dios, porque vivimos siendo esclavos de nuestra corrupción. Vivimos una vida vana, una vida vacía, sin sentido. Y todo hombre y mujer necesita reconciliarse con Dios. Y este es el mensaje de Dios. Esto es el Evangelio. Necesitas reconciliarte con Dios. Así como obró Pablo, el apóstol, como intermediario entre Filemón y Onésimo, necesitamos nosotros un mediador. No hay un solo hombre que no haya pecado. ¿Quién puede mediar entre nosotros y Dios? Solo el único hombre que no pecó, Jesucristo. No hay otro mediador, no hay otro Dios, hay un solo Dios. No hay otro mediador entre Dios y los hombres, solo Jesucristo. El único hombre, Dios encarnado en forma de hombre, que no pecó. Necesitamos un mediador que interceda y nos ayude a reconciliarnos con Dios. Hoy, querido amigo, amiga, Dios te está llamando a reconciliarte con Él. Pero vos me dirás, mira, yo no tengo mediamente una vida muy lejana. No me veo como Onésimo, no me veo como esclavo de nada. Es un problema porque esta corrupción que tenemos en nuestro cuerpo, 1 Pedro 1:18 dice, porque ustedes fueron rescatados de la vana manera de vivir. Necesitamos ser rescatados de una forma de vivir vana, vacía, sin sentido, inútil. Pero mira qué importante, porque vos me dirás, no, pero al menos yo no tengo problemas con nada que me pueda llamar a esclavitud. ¿Cuántos problemas hay con esclavitud de la lujuria? ¿Cuántas personas no están sufriendo la esclavitud con el dinero? ¿Cuántas personas no son esclavos de una relación? ¿Cuántas personas no son esclavos de su pasado? ¿Cuántas personas son esclavos de la falta de perdón? Y podríamos seguir toda la noche. Nacemos lejos de Dios, esclavos del pecado, querido amigo, amiga. No podemos hacer nada para romper estas cadenas, nada para dejar de ser un esclavo. Pero aquí Pablo dice, para que sea más que un esclavo. Qué lindo poder tener un propósito en la vida y entender que si no reconciliamos nuestra relación con Dios,
en vida, en muerte ya no se podrá. El infierno es una realidad. Y los platos rotos hay que pagarlos. Independientemente de lo que creas que tu estilo de vida es bueno o malo, incluso te podría decir que podemos ser esclavos de una religión, pero no estar reconciliados con Dios. Mira qué diferencia. Necesitamos, como personas alejadas de Dios, lejos de su gloria, alguien que interceda, que nos rescate de esta esclavitud, de estas cadenas que tenemos en nuestras vidas, del pecado en sí, no de un pecado en particular, de la corrupción que llevamos. El infierno es real, es una realidad. Qué lindo cuando uno lee la Biblia en Juan y lee Juan capítulo 4, la historia de la mujer que fue a buscar agua y Jesús le dice: si bebes del agua que yo te daré, no tendrás sed jamás. Está usando una metáfora. Le está diciendo: lo que buscas en el mundo no te va a saciar. C.S. Lewis decía que si no hay nada que llene nuestro corazón en la tierra, es porque fue preparado para el cielo. Pero esta esclavitud al pecado nos mantiene totalmente alejados de Dios. El Señor dijo, Juan capítulo 10, que yo les daré vida y vida en abundancia y vida eterna. Jesús estaba hablando de la rotura de cadenas, de una reconciliación con Dios ahora y para la eternidad. ¿Por qué para la eternidad? Dije que tengan un concepto en mente cuando leímos Filemón, que decía: porque ahora lo envío, pero ya no como esclavo, sino más que un esclavo, y estará contigo para siempre. Porque era un hermano en la fe. Pero además hay una linda joya que podemos sacar ahí. La ley de Moisés establecía que un esclavo liberado podía seguir siendo esclavo de su amo por voluntad propia. ¿Y saben cuál era la marca? Tenía que hacerse una marca, una insignia en el cuerpo, un símbolo. Se tenía que horadar las orejas para decir: soy esclavo de por vida de mi amo. ¿Qué tiene que ver esto con la frase para siempre? Porque el Salmo 22 es un salmo mesiánico, habla de Cristo. Y el Salmo 22 dice: me rodearon los perros, como perros me maltrataron, horadaron mis pies y mis manos. ¿Qué pasó cuando Felipe vio a Jesús resucitado? Toca mis manos, sus manos horadadas. Filipenses 2:7. Dios tomó forma de hombre, hablando de Jesucristo, y se humilló como un siervo o esclavo. Cuando juntas esos tres conceptos, Cristo se humilló en la cruz por mí y por vos como un siervo para siempre, para que nuestras deudas sean pagadas para siempre. ¿De qué deuda me hablas? Cuando hablaba Pablo, si en algo te he dañado, ponlo a mi cuenta, directamente nos lleva a lo que Jesús hizo en la cruz por mí y por vos. Querido amigo, amiga, la culpa del pecado, los platos rotos, alguien debe pagar. Alguien debe pagar. Si me acompañan
Segunda Corintios, capítulo 2. Perdón, Segunda Corintios 5:21, lo voy a parafrasear para no perder tiempo, pero lo pueden buscar en su casa. Dice, el que no conoció pecado, se hizo pecado por nosotros. Primera Pedro 3:18 dice, el justo se dio por nosotros, los injustos. Alguien tenía que pagar los platos rotos. Y la cruz no fue meramente una historia en la humanidad. Era Dios tomando forma de siervo, de esclavo, pagando mi deuda y la tuya para que pudiéramos reconciliarnos con Dios. Dios cargó los pecados en Él para que tuviéramos una oportunidad de saldar nuestras cuentas de una deuda que no podemos pagar. Y termino con esto. Colosenses 2:14, me encanta. Pablo dice, el acta de los decretos que eran contrarias a mí fueron clavadas en el madero. El acta que tenía todas las acusaciones fue clavado en el madero. Jesús cargó la culpa y mis pecados. Querido hermano, querido amigo, amiga, esta noche Dios te está llamando, porque del versículo 12 al versículo 15 de la carta de Filemón, 3 veces dice, recíbelo, recíbelo, recíbelo. Dios te está llamando para que recibas el perdón de pecados en la obra redentora de Cristo. Dios está llamando a tu corazón para ser tu Señor, tu amo, diciéndote lo que pagó por ti para reconciliar lo que para nosotros es irreconciliable, una vida con Dios. Ese término, recibir, apunta a eso. Efesios 1:6 dice, porque nos hiciste aceptos en el amado, y está relacionado con el término de me recibiste, me abrazaste fuerte y no me soltaste. Dios quiere hacer eso hoy con tu vida. Dios te está ofreciendo el perdón de pecados y te está ofreciendo la vida eterna, lejos de la condenación del infierno al que vamos destinados, si no reconcilias tu relación con Dios. Vamos a inclinar nuestras cabezas y cerrar nuestros ojos. Vamos a orar a Dios y vamos a encomendarnos en oración por esto. Señor, te damos gracias porque esto es el Evangelio. Gracias una vez más por hablar a nuestros corazones. Ahora toca el corazón de aquel que no te conoce, Señor. Ahora voy a hacer una pausa. Y si por primera vez estás recibiendo el llamado, abriendo las puertas de tu corazón, reconociendo tu condición frente a Dios y la necesidad de perdón, la necesidad de salvación, quiero invitarte, quiero guiarte a que puedas orar y recibir ese perdón de Dios, a que puedas tener fe en los méritos y obra de Jesús para limpiar tu pecado, tu culpa. Quiero guiarte y quiero que oremos juntos
lo puedes hacer en tu corazón. Decile así: querido Dios, hoy entendí la necesidad que tengo de ti. Entendí que hemos nacido lejos, enemigos tuyos, y necesitamos reconciliar nuestras vidas con vos, Señor. Gracias porque he entendido que nada puede hacer el hombre para salvarse a sí mismo. Nada puedo hacer para romper las cadenas de pecado que me separan de ti. Hoy entendí y creo que solo Jesús pudo pagar la deuda, la culpa y llevar mis pecados en esa cruz para reconciliarme contigo, oh Dios. Si has orado así, nos gustaría poder agradecer en esta noche, agradecer a Dios. Por favor, si has orado así, si has entendido que Dios te está llamando, que Dios te ofrece perdón de pecados y vida eterna, por favor, ahí donde estás, levanta y baja tu mano para que podamos dar gracias. Solamente queremos dar gracias. Te pedimos, si has entendido, si has tomado la decisión de orar, si has comprendido el mensaje de salvación de Dios, puedes levantar y bajar tu mano. Si estás mirándonos por YouTube, te pedimos que puedas escribir, así podamos dar gracias y quizás también contactarte. Ahora sí, terminamos este tiempo orando. Bendito Dios, una vez más te damos gracias porque tu palabra ha sido abierta y personas han conocido y han escuchado el Evangelio. Señor, te pedimos que trabajes en sus vidas, que trabajes en sus corazones si aún no tienen el perdón de pecado. Y te damos gracias a aquellos que hemos recibido ese don celestial, Señor. Te damos gracias a aquellos que hemos sido revestidos de la sangre y vida de nuestro Señor Jesús en tan grande salvación, oh Dios. Encomendamos el resto de la reunión en tus manos, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.